En este nuevo problema tenemos un motor de corriente continua con excitación serie y nos dicen que el circuito de excitación, que es serie, está constituido a su vez por dos bobinas idénticas, ¿vale? Este motor gira a 1000 revoluciones por minuto cuando solicita 10 amperios de la red a 200 voltios, ¿no? Con ambas bobinas conectadas en serie. Nos dan la resistencia de inducido y la de cada bobina. Y ahora nos pide calcular la velocidad a la que girará el motor si las bobinas se conectan en paralelo. En todo el problema el par se supone que es constante y que la máquina no se encuentra saturada. Esto es una cosa habitual en las máquinas serie. Bueno, con el dibujo de la conexión interna de la máquina, vamos a intentar aclarar bien la situación que tenemos. En el primer caso, tenemos la máquina, el inducido de la máquina, que lo representamos siempre con este símbolo, con las dos escobillas, y tenemos una resistencia de inducido, aunque suele ser habitual que cuando tengamos máquinas de corriente continua en serie se hable en muchas ocasiones de una sola resistencia. Bueno, pues vamos a separar, de todas formas la máquina internamente tiene su circuito de inducido, su circuito de excitación, y cada uno de ellos tiene su resistencia, ¿no? Aunque luego desde fuera solamente se hable de una. Y ahora dice que tiene la excitación serie está constituida por dos bobinas iguales, es decir, tendríamos una primera bobina, quizás la ponemos aquí, ¿vale? Y una segunda bobina, ambas iguales, y se conectan en serie, ¿de acuerdo? Suele ser habitual colocar la bobina de campo siempre paralela al circuito de inducido, ¿vale? Por eso lo colocamos así. Esta sería la resistencia de excitación 1 y esta sería la resistencia de excitación 2. Entonces, esta es la situación que tenemos cuando ambas bobinas, esta y esta, están de excitación, están conectadas en serie, ¿vale? Tendremos, a ver, nos queda aquí una tensión aplicada, una fuerza contraelectromotriz, le vamos a llamar 1, y una intensidad circulando por el campo y por el inducido, ¿vale? Entonces, bueno, realmente deberíamos dibujarlo más correctamente, que sería de la siguiente forma. Vamos a ver. Vaya. Entonces sería de esta forma. A ver, lápiz. La conexión serie sería que de forma tal que la intensidad entre por ambas bobinas por arriba, ¿vale? Para que los campos que creen cada bobina sean en el mismo sentido. Esto sería más correcto, ¿vale? Entonces tenemos que evidentemente la corriente de entrada es igual que la corriente de excitación en esta bobina y en esta bobina, y es igual que la corriente de inducido, ¿no? Porque está todo en serie. Entonces con la conexión en serie, que sería el caso 1, que es este que vemos aquí. Ahora luego vamos a dibujar el 1, ¿vale? Bueno, lo vamos a dibujar ya. La situación 2 es las bobinas de campo se conectan en paralelo. Es decir, ¿qué tendríamos? Bueno, lo que vamos a hacer es aprovechar el dibujo. Vamos a coger todo este dibujo acá, lo copiamos, vale, lo hemos hecho bien. Y ahora vamos a modificarlo. A ver, primero vamos a borrar trazos, que sería este y este y este y este. En principio ahora lo corregimos, ¿no? Y las intensidades de excitación también, por si acaso, ahora la ponemos bien. Vale, tendríamos que estaría en paralelo, es decir, las dos bobinas se encuentran en paralelo. Y luego estas a su vez estarían en serie, el paralelo de ambas bobinas estaría en serie con el circuito de inducido, ¿vale? Entonces, claro, la corriente de excitación de cada bobina
sería esta de aquí, que no sería igual que la corriente que entra. No sería igual. ¿Vale? Esto sería lo que vamos a llamar situación 2. Bueno, pues pasamos primero por la situación 1. Resulta que gira 1000 revoluciones por minuto, solicita 10 amperios a 200 voltios. Vamos a dibujar o a escribir, la ecuación de Kirchhoff de la malla. Lápiz negro, aquí está, sería la tensión de entrada, sería igual a la R1 más la R2 más la R de inducido, todas ellas están en serie, por la intensidad de entrada, sería la caída de tensión en todas las resistencias, más, como la máquina no está saturada, vamos a coger la constante de la máquina, el flujo lo vamos a representar por K flujo I sub E, que en este caso I sub E es I, por lo tanto vamos a ponerle el mismo valor a la intensidad, porque es la misma, por la velocidad, en radian segundo. Esto sería 1, esto sería 1 también, ¿vale? Tendremos entonces que 200 voltios es igual a la R son la misma de ambas bobinas, serían 0,02, pues sería 2 por 0,02 más la RI que vale 0,01 por los 10 amperios que entran más la constante que es lo que vamos a despejar por los 10 amperios por las 1000 vueltas por minuto, el 2pi y el 60. De esta ecuación despejamos el producto de ambas constantes y nos sale 190,94 por 10 elevado a menos 3 voltios, amperios, radian segundo. ¿Va? Como el par es constante en la situación 1 y la situación 2, vamos a calcular la situación 1. No nos dan datos de máquina, es decir, no nos dan funcionamiento en vacío, no nos dan rendimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a suponer que las pérdidas mecánicas son despreciables y por lo tanto el par de salida es igual que el par electromagnético y es igual que K sub phi por la intensidad de excitación por la intensidad inducida. Como son iguales, aparecen al cuadrado. Entonces sería 190,94 por 10 elevado a menos 3 por la intensidad al cuadrado. Por lo tanto, el par 1 y el 2 sería 19,09 newton metros. Esto sería la conexión serie, sería esta conexión de aquí, ¿vale? Ahora vamos a considerar la conexión en paralelo. Bueno, como no tenemos más espacio aquí y para no tener que estar yendo para atrás y adelante, pues vamos a copiarla, añadimos una página y ponemos aquí el dibujo en la esquina superior derecha. Y consideramos la conexión en paralelo, la situación 2. Bien, en esta situación las dos bobinas son iguales. Por lo tanto, tendremos que IE1 va a ser igual que IE2. Son dos bobinas iguales que se colocan en paralelo. Y la intensidad que pasa, aquí lo que tenemos es un divisor de intensidad. Tenemos una intensidad que va a entrar y se va a dividir en dos intensidades iguales, que podemos calcular cualquiera de ellas, como la intensidad que entra en el circuito paralelo por el producto de una de las dos resistencias, da igual cuál cojamos, son iguales las dos resistencias, dividido en la suma de las dos. Como son iguales, pues serían 2 veces cada una de ellas. Simplificando, pues nos queda que la intensidad de excitación es I medio. Bien, entonces ya tenemos calculada la intensidad de excitación y ahora lo que nos queda calcular es la resistencia efectiva de este agrupamiento en paralelo. Resistencia de excitación equivalente, por llamarla de alguna forma. Son dos resistencias en paralelo, la podemos calcular como producto dividido de la suma. Es decir, sería R cuadrado partido de 2RE
sería RE partido por 2, sería 0,02 partido por 2, 0,01 ohmio. Sería la resistencia equivalente de estas dos, ¿vale? Que necesitaríamos para calcular Kirchhoff. Entonces el par en la situación 2 es igual que el par en la situación 1 y eran 19,04 Nm. Y esto tiene que ser igual a la constante K sub phi, que calculamos antes, por la I de excitación, por la I de inducido. La I de inducido es la misma que la de entrada. Por lo tanto, despejando de aquí I, esto sería I cuadrado, y tenemos todos los datos, nos sale 14,12 amperios. La intensidad de inducido o intensidad de entrada. Y ahora vamos a aplicar Kirchhoff. La tensión de entrada sería igual a la caída de tensión en la resistencia equivalente de estas dos. Sería R equivalente, la caída de tensión, pues sería la R equivalente por la intensidad que atraviesan las dos, que sería por I, más la caída de tensión en RI, lo tenemos aquí ahora, más la E. La E sería K flujo, I de excitación, que igual en las dos, N2, 2pi 60. Sustituimos. La tensión era 200 voltios, la R equivalente 0,01. Vamos a sacar factor común la I. La RI era a su vez 0,01. Todo ello multiplicado por I. Más K flujo, K sub phi, perdón, sería 190,94 por 10 elevado a menos 3. Por I de excitación, que es I medio, por N2, por 2pi y entre 60. A ver, lo que nos piden es la velocidad, claro. Entonces la I le podemos poner ya su valor. Estaba poniendo la I, no me he dado cuenta, disculpen. Aquí la I sería 14,12. Y aquí la I también sería 14,12. No me he dado cuenta. Tenemos una sola ecuación con N2, pues despejamos N2. Y N2 nos sale 1415 revoluciones por minuto. Y esa sería la velocidad a la que giraría la máquina. Y con esto terminamos el problema.